y empezamos a aportar ideas, necesitamos actualizarnos en esto, necesitamos capacitar a los... Organizar. Ya llegaron a apoyar esa gestión de Don Orlando. Porque ya la calidad estaba. Es que lo que tú... La calidad. Se dio cuenta que en Ibagué había un vacío muy grande acerca de la carne, de los asados en Ibagué. La gente empezó a aprender de carnes. Y te estamos hablando de hace 18 años. De hace 18 años. Uh-huh. Claro. Entonces, digamos, mi papá comenzó con mucha gente que todavía es cliente ahorita a cambiarle el término de la carne. Ya. Entonces, por ejemplo, llegaba una persona y ya me lo bien asado y entonces se le sentaba y le decía, mire, no, es la carne queda por 3/4, queda por... A instruirlo en ese... A instruirlo para que aprendiera la gente a comer. Claro. Y mucha gente aprendió a comer carne gracias a Don Orlando. Sí, los términos. En esa época pues no se veía tanto las niñas jugando fútbol, ¿sí? O sea, era como muy... Sí, había un tabú más grande. Sí, re tabú, o sea, que la niña jugando fútbol, sí, no, eso es un niño, eso es un hombre, es una marimacha, ¿sí? Entonces yo crecí con todas esas creencias. Tuve también la oportunidad de ser de ese primer grupo en la historia del fútbol femenino, de clasificar a un mundial de la FIFA. Entonces, desde ahí se partió la historia del fútbol femenino. Este es un podcast de 360 Online. Hola, bienvenidos a este capítulo número 4 de Sin Fronteras 360. El día de hoy les traigo una historia de una empresa con más de 15 años en la ciudad de Ibagué, del sector de restaurantes. Tengo como invitados a Julie Muñoz y a Juan Camilo Muñoz del restaurante El Chuletón. Bienvenidos. Hola Julián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, qué chévere que se creen estos espacios. Ok, Julie. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien Julián, muchas gracias por la invitación. Gracias por pensar en nosotros para tu programa. Gracias, Juan. El día de hoy vamos a hablar un poquito de esa trascendencia del negocio, cómo se ha venido desarrollando. Don Orlando, pues que es el fundador, cómo ha sabido llevar durante todo este tiempo. Qué nos pasó, qué les ha pasado, con qué han tenido que lidiar pues en el trayecto y pues que nos cuenten un poquito. Nos vamos a meter un poquito en el rancho de ustedes, así que vamos a empezar con Julie. ¿Hace cuánto tú empezaste a ser parte pues del negocio? Ok, bueno, restaurante El Chuletón fue fundado por nuestro padre, Orlando Muñoz. De 2006 aproximadamente se abrió el restaurante El Chuletón, diagonal a la DIAN, por toda la tercera. Creo que yo tenía unos 15 años, 16 añitos, cuando mi papá abrió pues, el local. Y pues se inició, ha sido muchos años en donde pues creo que a través de mucho tiempo él ha sido un emprendedor nato. Ha estado como emprendiendo en diferentes negocios y pues a través de toda la vida pues había sido como que no le había dado al negocio, sí, al palito, y pues afortunadamente con el restaurante, pues específicamente el Chule, se fue datando de muchas experiencias pasadas. Pues él tuvo una carnicería, quebró con la carnicería, pero pues ahí todo el mundo se refiere a que eso fue como un aprendizaje neto, ¿sí? De como que la apertura del chuletón, porque ahí él se dató de toda la información necesaria para conocer de carnes específicamente acá en Colombia, de la calidad, de cómo se compraban realmente el mercado interno de todo lo que es comprar todas las reses, el ganado, exacto, toda esa parte se dató. Quebró en la carnicería, pero pues... le quedó todo el aprendizaje para poder montar. Y pues él había tenido también la oportunidad de viajar mucho a otros lugares, España, en Brasil, viendo como todas esas cocinas especializadas como en carnes. Y pues trajo un poquito de todo eso con la quebrada que se metió ahí en la carnicería. Pues logró aperturar el restaurante y pues digamos que fue un restaurante familiar, porque toda la familia empezó, como que todos se integraron a construir ese restaurante. El restaurante que ahorita ha estado pues en creciente, digámoslo así. Estamos todavía creciendo muchísimo y pues vamos para muchas cosas más. Bueno, Don Orlando es el creador principal. De acuerdo a su experiencia que obtuvo con las carnes, pues hace
el lanzamiento de su restaurante El Chuletón. ¿Cómo él ha logrado, pues, a partir de eso, cómo ha logrado esa evolución? ¿Sí? Porque pues es una cosa lo que se trabajaba hace 15 años, 16 años, a lo que ya viene evolucionando el mercado y cómo vienen ustedes, tanto él como ustedes, evolucionando en esa parte. Crecimiento en recetas, no sé, Toda esa parte. Sí, yo me río con Camilo, nos reímos mucho porque recuerdo cuando mi papá abrió el restaurante, pues él lo manejaba como la edad de piedra, ¿no? O sea, sin ningún tipo de control administrativo, los pedidos eran en papelitos, manuales, sin nada de tecnología. Y pues así se mantuvo que por ahí como unos 8 o 7 años, pues nosotros mientras o sea, como que en nuestra parte académica nos formábamos, como que crecíamos también en ese espacio, pues mi papá como que logró manejar el restaurante de esa forma durante muchos años. Ya cuando nosotros decidimos entrar, empezar como a vincularse en el negocio. exacto, ya empezamos como a traer ideas que son, bueno, la formalización de la empresa, Ya. generalmente, empezar como a integrar elementos en pro de esa transformación, ¿no? Como sus computadores, el software contable, el software administrativo. Nada de eso tenía. Nada, o sea, nosotros duramos mi ¿Cómo papá un controlaba? poco de tiempo. No, yo no sé, mi papá. Dios mío, yo creo que es que era tanta la venta que él tenía que lograba sostener el restaurante, porque pues la calidad, afortunadamente mi papá, la calidad siempre la ha sostenido acá en el restaurante y pues hemos tenido pues muchos clientes a través del tiempo y yo creo que eso le sostenía pues las buenas ventas y también como que la parte administrativa era o mi tía Nancy, que es también pues la parte del administrador del restaurante, que como que velábamos con esos intereses y con lo que podíamos en el momento nos bandeábamos, digámoslo así, para sostener el restaurante, que todos los gastos de los proveedores, bueno, todo lo que inicialmente como que se incuba en sostener un establecimiento, ¿no? Entonces, pues yo me río con Camilo de eso a veces porque lo molestamos mucho de que él era como de la edad de piedra, le decimos nosotros. Ya después de que nosotros ingresamos, ya recientemente hace 5 o 6 años nosotros ingresamos al restaurante y empezamos a aportar ideas, necesitamos actualizarnos en esto, necesitamos capacitar a los... Organizar. Ya llegaron a apoyar esa gestión de don Orlando. Porque ya la calidad estaba. Es que lo que tuvo mi papá, la idea que él tuvo, de hecho, el chuletón como tal, empezó, o sea, sus inicios fue en la fama que él tenía, en la carnicería que él tenía en el jardín. Entonces, en la parte del jardín, en la parte de atrás de la carnicería había una bodega y él montó ahí sus primeros pinos de carne asada. De vender carne ahí en el... carne asada. Entonces, ¿qué pasa? Él, o sea, dentro de toda esa experiencia que él tuvo, vendiendo carne y aparte y cocinándola, asándola, se dio cuenta que en Ibagué había un vacío muy grande acerca de la carne, de los asados en Ibagué. La gente... O sea, un asado normal, le vendían a uno al carbón y ya el término que... Sí, o sea, era muy raro que la gente pidiera términos. Ya. Ajá. Eso la gente no lo sabía, o sea, muy poca gente sabía eso. Y pues menos de carnes maduradas, que es la especialidad de nosotros. Entonces él empieza pues viendo ese vacío que hay en la ciudad y monta, o sea, termina por cerrar la fama y monta el restaurante acá en el centro. O sea, ya se mete de lleno. De lleno acá en este sector. Acá en La Pola, sí. Y cuando él montó el restaurante, pues no lo monta con las mínimas normas básicas de un establecimiento. De un establecimiento, sí, era un establecimiento muy pequeño, pero entonces él al pegarle a la calidad, ¿sí? y al tipo de cortes, que no eran cortes. Eso generó... Claro, se generó digamos en la zona, que es la zona administrativa de Ibagué, donde está la alcaldía, gobernación, DIAN, muchos bancos. La gente empezó a aprender de carnes. Y te estamos hablando de hace 18 años. De hace 18 años. Claro. Entonces, digamos, mi papá comenzó con mucha gente que todavía es cliente ahorita, que
a cambiarle el término de la carne. Ya, Entonces, por ejemplo, llegaba una persona y ya me lo bien asado y entonces se le sentaba al lado y le decía, mire, no, es la carne La queda carne. mejor 3/4, queda a terminado. instruirlo en A ese, instruirlo para que aprendiera para la que gente a aprenda, comer. claro. Y mucha gente aprendió a comer. a comer carne A gracias comer. a don Orlando. Sí, Ajá. los términos. Ok, Sí. bueno, el negocio todo bien, marchando, ustedes entran a apoyar administrativo, eh, se genera un crecimiento constante, pero llega la pandemia, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué punto de quiebre tienen en ese momento? Porque pues eh, ya hoy estamos cumpliendo, en estos días se está cumpliendo 5 años que vivimos esa pandemia y para la totalidad de los negocios fue un punto de quiebre, ¿sí? Eh, Cuéntenos un poco cómo gestionaron esa pandemia o qué les trajo esa pandemia para el negocio, para el chuletón. Bueno, digamos que, claro, fue un momento de incertidumbre, de mucho miedo, un negocio y una empresa que se había sostenido por más de 13, 14 años, cerrar de la nada, inclusive en el momento que se tomó la decisión de cerrar, la tomó fue mi papá. Y todos como que en serio, o sea, de verdad, o sea, y Sin el que no, consultar. sin consultar No, nada, cierro, punto, cerramos. o sea, cerramos. No, o sea, y eso te estaba hablando de cuando ya estaban empezando a hablar de que se iba a hacer las cuarentenas, de que se iban a cerrar Ya. como todas las O sea, calles. empezando la pandemia. Entonces, claro, todos estábamos con la incertidumbre de que, Dios mío, pero mi papá, ¿cómo va a cerrar el chuletón? 13, 14 años. Entonces, eso fue un miedo. Inicialmente fue un miedo de que fue madre, o sea, mucha tristeza, mucha melancolía, porque tanto tiempo, o sea, nuestra familia estaba ya establecida, dependíamos obviamente de ese trabajo como tal, y cerrarla de la nada fue muy, muy duro, fue muy, muy duro. Y duramos cerrados aproximadamente año y medio. 2020 se cerró el Chule y se volvió a retornar en Junio 2022. Del 2021. Junio del 2021. Duramos un año Un año y pasado. pico, un año pasado. Pero ya cuando se retornó, de pronto el hecho de que volviéramos otra vez a pensar en abrir el restaurante fue por los mismos clientes, porque los clientes requerían, venga, pero ¿cómo va a cerrar? Entonces mantenían llamando a mi papá, venga, no, abra, que Claro ya se que abre. O sea, ya- tuvo muchos amigos empresarios de él, también del sector Sí. gastronómico, que le decían, no, no cierre, siga que se Vuelva y puede. empiece. Sí, pero entonces, o sea, me pareció que fue una buena pues, elección de mi papá. Primero porque, o sea, la mayoría de restaurantes que quedaron en la época funcionando eran de comidas rápidas. Ya. Entonces son gente que están acostumbrados, son restaurantes que están acostumbrados a hacer envíos, ¿sí? Y que su comida sirve para eso. Ya. Digamos que las carnes no sirven para, No sirven. para domicilio. No, porque uno va al restaurante y se come la carne ahí recién preparada y caliente, pero no ya sé. llevársela a No uno se no es lo deshidrata. mismo. No se deshidrata, no se Claro. desjuga la carne. Entonces, creo que eso fue una buena decisión. Eso fue una buena decisión de él y pues bueno, o sea, se aguantó. Y eso les trajo una nueva sede, Claro, sí. ampliarse, Eso fue un cambio total Fue el del- antes y el después. exacto. Del restaurante. Digamos que esa decisión de que ya, pues ese llamado constante, de, venga Orlando, vuelva a abrir el chuletón, cómo lo va a cerrar, pues nos hizo generar a nosotros nuevas ideas de que no, ya no queremos estar más en ese local Claro. chiquitico, queremos como abrirnos a nuevos caminos, como pensar en una empresa mucho más grande, más establecida. Sabemos que nos ha ido muy bien pues en ese local pequeño y pues ¿por qué no nos puede ir bien en un local mucho más grande, ¿no? Claro. Y pues empezamos a buscar en la misma zona. Duramos buscando como 6 meses aproximadamente un local que se adecuara de pronto a lo que estábamos pensando y pues encontramos este en particular y nos agradó mucho por el ambiente. No. Por el ambiente, porque dijimos, algo que queríamos cambiar del restaurante pasado, el chuletón, antes de la pandemia, era el ambiente precisamente. Sí, pensábamos que era muy pequeño, que no estaba pues diseñado como para recibir, o sea, queríamos como abrir para más clientes, para Sí. poder conseguir más clientes. Entonces, digamos que esa era una de los motivantes y pues
afortunadamente encontramos este lugar, sí nos dio mucho miedo. Sí nos dio mucho miedo Porque ya eran más mesas, más claro, grandes. la inversión impresionante. Y la inversión o sea, inicial, inicial era pues, o sea, es volver a a abrir, empezar. volver a Claro. empezar. Claro, o sea, sí fue bastante como que preocupante y de conseguir el dinero para abrir Para poder nuevamente, porque pues aperturar. Claro, obviamente ¿no? Y además venimos de una pandemia, de una donde la pandemia. economía está... Está resentida. donde la gente como que está como con ese tipo de prácticas de no comer en otros lados, Además, ¿no? o sea, todo lo que traía la pandemia, entonces claro, nosotros la pensamos mucho. Un dijimos, reto, "Uf, un reto". Que en ese impresionante". segundo año era como la segunda ola Ajá, que que se además, ¿no? tenían, aproximaba entonces supuestamente. volvían a tener unas restricciones y empezaron como otra vez a guardarnos Sí. un poco. No, pero sí fue muy, uy, sí, claro, y más por, de pronto, digamos que por la parte financiera, el hecho de hacer una inversión tan grande y sin saber Claro. si nos va a ir o no nos va a ir bien. ¿No? Y sabiendo la Un economía reto como total. venía, ¿no? Además. Claro. Y sabiendo, exacto, entonces eso creo que fue lo primero que nosotros pensamos adquirir un lugar tan grande, porque pues los arriendos, el mantenimiento, la contratación de personal mucho más grande, allá utilizábamos como 6 O sea, personas, se nos casi triplicó, cuatriplicó el La personal. plantilla de gente. Claro, de no, personas. eso fue un reto, no, eso fue impresionante. O sea, sí son como meses de preocupación, de no dormir, de saber si iba a funcionar o no iba a funcionar, porque duramos como 6 meses. Además, pues arreglando, remodelando. Claro, la remodelación de esto, un billetal también, no, eso, por todos lados eran preocupaciones, pero pues bueno, dijimos a la final, algo pasará, algo, sí, como que nos lancémonos y miremos a ver hagámosle. qué pasa. Tenían un mercado ya Bueno, establecido. ya sí. establecido, que pues eso de pronto les generaba un poco de confianza a ustedes, que hasta ellos mismos le estaban pidiendo Sí, claro. que abrieran, Ese era como el impulso. pero es un reto y no deja de generar No, y su pasó incertidumbre. algo muy curioso, que dijimos, bueno, vamos a hacer la inauguración tal día. Vamos a abrir las reservas de las personas que vamos a abrir el chuletón nuevamente. Y con ese susto que si van a reservar, si no van a Que no reservar, viniera nadie. que no llegara nadie. Ay, Dios mío. abrimos para 150 personas ese día. Ya. O Exacto, sea, y las era reservas. cogimos como los clientes más cercanos al restaurante que teníamos Sí. desde antes, ¿sí? Y abrimos las reservas y se acabaron. Como en 2 días. Sí, o sea, no, el siguiente día ya No tenían ya no reservas. teníamos reservas. Como nosotros lo Full. publicamos por nuestras redes sociales que íbamos a retornar, bueno, se acabaron las reservas, fue muy chévere, fue muy gratificante, como que eso nos dio un poquito de impulso de que así se puede, o sea, la vaina va bien, vamos a hacerle. Y pues ese día se llenó obviamente todo el restaurante y también gente afuera haciendo Sí, fila. llegó a ser mucha gente, A hacer sí. fila, entonces no, eso nos dio mucho más impulso para muchas cosas, entonces Claro. dijimos, esto va para grandes cosas y vamos a metérsela toda para que pues siga creciendo, ¿no? Que es la intención y pues desde hace 3 años venimos aún en esa construcción, digámoslo así, de seguir creciendo. Nosotros abrimos un sábado y era festivo ese fin de semana. Uh-huh. Abrimos sábado, domingo y lunes, entraron 500 personas en ese fin de O sea, que semana. fue un efecto- Los primeros 3 días. Un efecto muy positivo ese Claro, inicio. fue- Y ahí nos dimos cuenta que el restaurante sí tenía pues su clientela establecida, su clientela claro. fiel y que mi papá había hecho un excelente trabajo porque digamos que eso se lo atribuimos mucho a él. Él es una Sí. persona muy sociable, cuando él está acá en el restaurante se sienta con los clientes, Sí. les habla, que es algo que nos toca pues trabajar un poco nosotros dos, pero porque nosotros estamos más como en la parte administrativa, pero mi papá es el que sale, habla con los clientes, los fideliza, eso es parte de la fidelización Es parte del del cliente. trabajo. Y eso se anexa pues a la calidad que se le brinda. Es que al mi restaurante. papá, ¿qué pasa con él? O sea, la historia antes de que él empezara con las carnes, él tuvo muchos emprendimientos. Y su mamá, o sea, nuestra abuela y nuestro abuelo también fueron empresarios. Entonces, Entonces ya viene con ese chip. con ese chip adentro. Adentro. Entonces él nos contaba que veía cómo la abuela atendía A la gente. a la gente, como, o sea, Muy como ese servicial. carisma que tenía la abuela con la gente. Y eso se le pegó y eso a se él. le pegó a él. Se le transmitió a él y se los está transmitiendo a ustedes. Exacto, sí. Sí, nosotros estamos todavía Nosotros en el estamos trabajando en aprendizaje. eso porque no. Estamos trabajando, sí, porque a veces nos cuesta como... Sí, yo creo que también es de nuestra generación, ¿no? Como esa... Claro. Pero sí, a mi papá no le da pena nada. No le da pena nada. No le da Nada pena le da nada. pena. Nosotros sí somos un poquito como más... O te gustó, o sea, como que muy... Todavía con una barrerita ahí. Claro. Pero sí.
Bueno, Julie, cuéntanos un poco ese vivir hoy en el Chuletón, a todo lo que viviste como jugadora de fútbol y hasta llegar a estar en una selección Colombia. O sea, hoy en día verte en un restaurante administrando, pero pues chévere haber tenido esa oportunidad tan grande de haber representado a tu país en el deporte más importante de nosotros. Sí, digamos que, bueno, mi carrera, como que mi vida en estos momentos, bueno, se divide en mi carrera pasada, que fue como toda la parte deportiva. Tuve la oportunidad de pues estar en Selecciones Tolima, iniciar con, como que siempre digo como que, "Jue madre, a mí todo me gustó, o sea, todo, una mujer que le gustaba todo lo que tenía que ver con los Con hombres. los hombres. Sí, entonces me gustó el fútbol desde que tengo uso de razón, digámoslo así. Yo crecí jugando fútbol con Camilo. Creo que él fue uno de los ahí que me los inculcó, profesores. exacto, de los profesores que me inculcó el fútbol. Y pues también vengo de familia futbolera, ¿no? Prima de Chito Torres, Ok. de Hernán Torres. Entonces como que la genética viene del fútbol, entonces yo creo que por ahí me lancé. Y pues tuve la oportunidad desde mis 12 años más o menos, iniciar en el fútbol 11. Y pues me di cuenta que era muy buena, que era muy buena y me iba muy bien. Y pues me gustaba, ¿no? Que es parte de Es lo importante. de lo importante, que tú seas bueno en algo que te guste. Claro. Entonces, pues se fue dando la situación, se fue dando fui muy dedicada, muy disciplinada. En selecciones, pasé a Selecciones Tolima, de ahí me convocaron a Selecciones Colombia. Sí, porque una cosa es que uno tenga el talento Ajá, ajá. y otra cosa es que sea disciplinado Y pueda llegar. Exacto, para llegar, eso es otra y vaina más en el totalmente fútbol. diferente. Y más que pues en mi época, pues no es tan lejos, porque soy joven. En esa época, pues o sea, no se veía tanto las niñas jugando fútbol, ¿sí? O sea, era como muy... Sí, había un tabú más grande. Sí, en esa época. re tabú, o sea, que la niña jugando fútbol, Sí, no, eso eso es un no, niño, anteriormente eso, no era eso es un hombre, es una marimacha, ¿sí? Entonces yo crecí con todas esas creencias anteriormente, que hoy pues ya afortunadamente sigue, porque no se ha eliminado ese tipo de creencias, pero sí la se ha brecha- la reducido. brecha Pero ya la es más corta. Ya es más corta, se ha exacto. disminuido. Entonces, pues tuve la oportunidad de llegar a Selecciones Colombia Sub-20 y de estar en Selecciones Colombia Mayores. Tuve también la oportunidad de ser de ese primer grupo en la historia del fútbol femenino, de clasificar a un mundial de la FIFA, ¿sí? Ok. De selección de mayores. Entonces, desde ahí se partió la historia del fútbol femenino. Se consiguió ese cupo y desde ahí en adelante, pues ya las mujeres en el Es fútbol... normal que estén participando en los Exacto. mundiales. Pues imagínate, tanto así que en esa Ujú. época las niñas no tenían uniformes de De- niñas. Oye, sí, Era el ese es mismo un punto. uniforme Imagínate que de la selecciones- selección de Era- mayores. eran buzos, todo. Entonces, Ya. toda la indumentaria. la indumentaria de hombres nos la daban a nosotras en ese tiempo. Inclusive yo recuerdo que nos dieron unos bicicleteros, bueno, unas licras de hombre, ¿sí? Que yo hasta se las regalé a él. Con las que juega. Porque tenía el bultico y todo, y nosotras usando eso, y No, eso era terrible. Sí. Entonces, digamos que imagínate cómo era en esa época. Ya ahorita yo creo que después de que se consiguió todos esos logros, pues pudimos darle unas mejores calidad digámoslo así, para proveerles a las niñas que Ya. hoy actualmente están jugando fútbol, Que tuvieran sus que parques, tuvieran sus Claro, las los aportes. concentraciones. Tengo Exacto. entendido que las concentraciones Entonces ya no hay eran jugadoras tampoco... que son súper renombradas, Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Mayra. que está en el Chelsea, Linda en el Real Madrid, Lacey Santos, que está en Estados Unidos, son jugadoras ya de alto nivel y que viven de eso prácticamente. Sí. Antes nosotros ni pensábamos, nosotros pagaban 50.000 pesos al día, pero en Selecciones Colombia, ¿no? En Claro. Tolima sí, porque pues nosotros éramos porque nos gustaba. De amor. De amor, sí. Entonces, Pero digamos ya que en qué selección chévere era ser otro. parte de esa historia y me siento muy orgullosa. Y también, pues, no puedo ser desagradecida, ¿no? Porque el fútbol me dio viajes por todo el mundo, Claro. me dio el estudio. Yo fui becada en Estados Unidos
Después Sí. de que clasificamos al Mundial de la FIFA, fui becada en Estados Unidos para estudiar mi pregrado y pues estudié psicología allá en Estados Unidos, me gradué y vine y me especialicé en psicología deportiva. Entonces en estos momentos soy psicóloga del deporte y pues trabajo acá en el restaurante. Tengo Ok. dos campos. Y todo eso, todo ese aprendizaje, toda esa gestión de grupo que tiene uno que tener en un equipo que duran concentrados un cierto tiempo con gente de todas las, Ujú. o Todos los sea, lugares. de todos los lugares y como que hay que gestionar todos esos comportamientos de cada persona. Todo eso que viviste allá, algo te tiene que servir para lo que hoy haces acá en el restaurante. Claro, total. O sea, yo digo que, bueno, eso sí, siempre, uno nunca deja de aprender, ¿sí? Ok. Siempre uno tiene que estar en la actualización, en la transformación constante, día a día. Pero clarísimo que durante esa gestión, yo estuve en un deporte colectivo, entonces siempre estaba en constante Comunicación con tus comunicación, compañeros. compartiendo con personas todo el tiempo. Entonces eso me brindó la oportunidad de aprender a ser un poco empática con las Claro. personas. Entonces yo ya no me desespero cuando de pronto las personas, sí, de pronto como que no gestiono como conflictos, digámoslo así. Eso me permitió aprender Sí, esa parte. Y y eso me sí, permitió, bueno, a través también de mi crecimiento académico, también claro. me hizo abordar un poquito mejor los temas y todo eso lo he trasladado acá en el restaurante. Y yo creo que ahorita actualmente en el restaurante he consolidado un equipo de trabajo bueno, o sea, que nos ha costado muchísimo, No es pero fácil, no es no es fácil fácil. para nada, pero es a través de todo eso, Construir de equipos de esa, trabajo es muy es muy complicado, desgastante. esa la palabra, es muy desgastante, pero hay que tener muchísima paciencia, porque si tú quieres que tu negocio surja, sí o sí tienes que tener mucha paciencia en muchos Sí. ámbitos. Ujú, Bueno, les agradezco mucho por el espacio, ujú. que ojalá tengamos chuletón para Mucho rato. tiempo. Se vienen desarrollos, ¿no? Me contaba Juan que se venían cosas nuevas. Sí, estamos implementando ahorita los ahumados. Estamos entrando en esa era del ahumado texano, o bueno, colombo texano. Lo queremos como hacer una mezcla, porque pues digamos que los acompañamientos americanos o estadounidenses pues son muy diferentes a los acompañamientos de los asados de nosotros. Sí, Y para la gente puede ser bien extraño ese tipo de mezcla pero es en la parte de comida. este tipo de negocios, ¿no? De que ustedes también estén buscando, Innovando. innovando, porque pues si se quedan con la misma carta, pues ya de pronto la gente se cansa Sí, claro. de venir a comer lo mismo. Sí, bueno, eso fue uno de los puntos iniciales cuando montamos el restaurante. La idea era innovar en platos nuevos, Sí. porque el chuletón realmente tenía como 6 platos, 7 platos nomás. No más. Ujú. Y pues ahorita ya tenemos una Ya es una carta más amplia. amplia, sí, ya hemos diseñado varios platos que han sido pues muy vendidos, Ok, que han cogido una nueva clientela, han atraído nueva gente. nueva clientela con gustos diferentes Con a gustos los que ya, exacto. ya tienen captados. Sí, Bueno, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Espero que sea pues de gran aporte, que sigamos aportándole a otras personas, a otras empresas que quieran conocer todo este tipo de dinámicas, que la gente pues sepa por todos los retos que pasa un empresario, que es como el punto clave, que no es fácil tener un negocio. La gente de pronto viene ya hoy y ven, ah, tan chévere, pero todo sí, lo que todo se lo ha que hay venido detrás, trascendiendo, no, todo lo que hay hay detrás de Sí, construir cualquier tipo de negocio es es... desgastante, es complejo. O sea, o sea, es un reto, nosotros tenemos un reto grande porque es un restaurante que está en crecimiento constante todavía. Ok, O sea, aparte que llevamos 18 años con el restaurante, estos últimos 4 años, o sea, el crecimiento se multiplicó. ya. Entonces el restaurante todo el tiempo está creciendo, 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 creciendo. exigiendo Y crecer. entonces exigiendo crecer. nos exige estar a la par, pues para poderlo seguir Claro. sosteniendo. Ujú. Bueno, por favor, un saludo a don Orlando y que sigamos teniendo chuletón para rato. Sí, Listo. Dios los bendiga. los invitamos a que pues
Se acerquen y se prueben. acerquen y prueben la carne chuletón de Ibagué. Como decía mi papá, si no le gusta, no me lo paga. No me lo pagan. Sí, Ah, así bueno. consiguió mucho cliente. Así consiguió muchos clientes. Sí, sí, no. Y le pagan. Sí, claro. Porque Y les le gusta. pagan lo que le Riéndose. gustó. Riéndose le paga. Sí. Sí, él dice como que le gustó y la gente se ríe, como que no, no me gustó, y se ríe, entonces, pues paga, Pague el doble. paga el doble. Gracias, Julián. Gracias por A invitarnos. ustedes. Muchas gracias.